Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Ana Soriano, estudiante de la carrera de Logística Portuaria Paralelo A, líder y representante del Grupo 7. Nuestro tema es Puertos de Uruguay y nuestro grupo está conformado por Karen Sánchez, Jimmy Rivera y quienes habla. A continuación, mi compañera Karen Sánchez. Buenas noches, estimado docente, compañeros. Mi nombre es Karen Sánchez. Como dijo nuestra compañera Ana, nosotros nos ha correspondido el país de Uruguay, que es un país exportador, es un país donde podemos ver que uno de sus ejes principales para la competitividad y su crecimiento económico ha sido los puertos que en él funcionan. Mi tema específico en el que yo voy a hablar es sobre los 3 tipos de modelos de administración que existen en Uruguay. La administración portuaria es un elemento clave para la competitividad de un país exportador como lo es Uruguay. El modelo bajo el cual se gestionan los puertos incide directamente sobre la eficacia logística, una de ellas. Otra, las inversiones privadas. Otra, la especialización de las terminales y por último tenemos la inserción internacional del comercio. En este contexto es donde resulta fundamental examinar los esquemas de administración aplicados en los 3 principales puertos de Uruguay, los cuales son Montevideo, Nueva Palmira y el puerto también de Colonia. Vamos también a analizar las ventajas y las desventajas de cada uno en función de su especialización, también el nivel de inversión y por último el marco regulatorio de estos puertos. Vamos a empezar a hablar sobre el puerto de Montevideo. Este es el principal terminal de contenedores del país. Se gestiona bajo el modelo Landlord. En este esquema, la Administración Nacional de Puertos, también conocido como la ANP, conserva la propiedad de la infraestructura y la función de la autoridad portuaria, mientras que la operación de las terminales se le delega a empresas privadas mediante concesiones. Es decir, mediante un acuerdo firmado en el 2021, la empresa belga Keyton Nati tiene la propiedad del puerto en un 80% y en un 20% restante la ANP, que es la Agencia Nacional de Puertos de Uruguay, perdón. En este caso, se comprometieron a realizar inversiones superiores a los 600 millones, que incluyen la construcción de un segundo muelle especializado a 700 metros de ampliación y también un dragado de 14 metros de calado. Esto es los acuerdos que ellos presentaron en este acuerdo, ¿verdad? Una de las ventajas de este acuerdo es que, bueno, pues principalmente hay una inversión privada. También tiene mayor productividad y especialización en el manejo de contenedores, en donde se convierte en un centro de distribución de carga. Y también una de sus ventajas es el posicionamiento de Montevideo con volúmenes superiores al 1.000.000 de contenedores de 20 pies. Y por otro lado tenemos las desventajas. Una de ellas son el riesgo de concentración y pérdida de la competencia intraportuaria y también la dependencia de las condiciones de la competencia con Buenos Aires y las decisiones regulatorias. Otro puerto principal es el puerto de Nueva Palmira. Este puerto de Nueva Palmira constituye el principal polo uruguayo para el comercio de graneles, sólidos, líquidos y también de celulosa. Este esquema es mixto. Contiene áreas públicas bajo la administración de la ANP, que delega operaciones a empresas concesionadoras como la TGU, que son las terminales graneleras uruguayas. Y también
tenemos terminales privadas operando bajo regímenes de zona franca y puntos libres, tales como navíos que transportan graneles, minerales, productos agrícolas. También está la empresa Ontour, que es una terminal portuaria multipropósito que moviliza, gestiona bobinas, placas de acero, celulosa, etcétera. Y por último también tenemos la TLU, que son las terminales de líquidos de Uruguay. Esta es una empresa privada muy grande que opera como la primera y mayor terminal de líquidos del país. Las ventajas de esta administración es la alta especialización de, de los tipos de carga que llegan a este terminal portuario. También una de ellas es la conexión estratégica con la hidrovía y acceso a calados de 32 pies. Y también un marco aduanero flexible que facilita el tránsito y el almacenamiento de lo que transportan los buques. En otro contexto tenemos las desventajas, que una de ellas son la dependencia de la zafra agrícola de los productos fluviales. Estos son los procesos de cosecha y producción de la materia prima. También tenemos las limitaciones de los calados para los buques oceánicos de gran porte. Y por último, la necesidad de la coordinación interjurisdiccional en la hidrovía. Ahora en este caso vamos a hablar del puerto de Colonia del Sacramento. Este puerto es el principal puerto pero de pasajeros del país, con más de 2.6 millones de pasajeros en el 2023. Fue un récord en su historia. La ANP mantiene la propiedad y administración de la infraestructura, mientras que las operaciones son ejecutadas por compañías privadas de ferry, principalmente de buquebús. Actualmente se desarrolla un proyecto muy interesante para convertirlo en el primer puerto verde de Sudamérica, mediante la instalación de un nodo eléctrico de 15 megavatios destinado a alimentar ferries eléctricos, junto con obras de ampliación de muelle y mangas de embarque. Una de las ventajas de esta administración es el posicionamiento como referente en transportes de pasajeros, como lo dije antes. También que sus inversiones presentan sostenibilidad y descarbonización. Alta frecuencia de conexiones también con Buenos Aires. Y una de sus desventajas es la alta estabilidad de la demanda que él presenta, la vulnerabilidad frente a las variaciones con Argentina y la dependencia de un número reducido de operadores privados. Esto es todo lo que yo tengo que decir. A continuación, mis compañeros seguirán con la exposición. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Yo voy a hablar sobre la clasificación de puertos en Uruguay. La clasificación de los puertos uruguayos puede realizarse considerando tres criterios fundamentales: estructura de administración, función predominante y niveles de congestión operativa. Cada dimensión que entrega en el país en su rol como nodo logístico regional. Vamos a hablar sobre la clasificación según la administración. Pero antes de comenzar, vamos a hablar sobre el puerto público bajo administración de la ANP. Ustedes se preguntarán, ¿qué significa la ANP? Es la Administración Nacional del Puerto. Es la entidad estatal responsable de la planificación, regulación y control de principios de los recintos portuarios. Bajo el modelo de Landfloor, la ANP mantiene la propiedad de las infraestructuras básicas, como es muelle, accesos y áreas de operaciones. Tenemos tres puertos: Puerto de Montevideo,
puerto de Colonia y puerto de Palmira. En el primer puerto podemos observar que es la concesión de la terminal especializada en el contenedor ACTCP, que significa Terminal Cuenca de Plata. Es la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo, gestionada por empresa bélgica que tiene el 80% y la Administración Nacional de Puerto que tiene el 20%, que tiene la concesión exclusiva hasta el 2081 y concentra la mayoría carga de contenedores en el país. También tenemos el puerto de Colonia, terminal de pasajero operado por compañías de ferries, que, compañías de ferries que son buques pequeños, Colón Express y, y la CECAT, como compañías privadas de transporte marítimo de pasajeros que operan en el puerto de Colonia de Sacramento, conectado Uruguay con Buenos Aires, que es Argentina. Y para terminar en esta diapositiva, vemos que el puerto de Nueva Palmaría, de Palmira, es un área pública, concesión de graneles a terminales graneleras de Uruguay, conocidas por su sigla TGU. Vamos a ver en las siguientes diapositivas los terminales privadas y zonas francas. Juntos a los recintos administrativos por la ANP, funcionan terminales privadas en registros de zonas francas o de puertos libres con autorización estatal para construir y operar infraestructuras propias. Este modelo es particular relevante de Nueva Palmira, disculpe. Navíos S.A., Ontour y TLU S.A. Vamos con el primero, que es de Navíos S.A. Es una de las principales terminales privadas del puerto de Nueva Palmira, operado bajo régimen del puerto libre, formado parte del grupo internacional de navíos Shore American Logistics, que terminan operaciones en varios países de la región. Vemos en la siguiente que Ontour International S.A. es una empresa que administra una terminal multipropósitos ubicadas en una región de puertos libre y zona franca. En el siguiente tenemos el terminal del litoral uruguayo. Es una terminal privada ubicada en el puerto de Nueva Palmería, que opera bajo régimen de puertos libres, al igual que el Ontour. En la siguiente diapositiva podemos observar que vamos a hablar sobre los puertos y su estructura de administración. Clasificación según la función principal. Tenemos tres puertos: Puerto Montevideo, Puerto El Palmira y Puerto de Sacramento. En el primer puerto vemos que se trata de contenedores y multipropósitos, que este es un puerto hub que es igual como un central logístico y conexión internacional de carga de contenedores del país. También tiene como la mayoría de carga de importación, exportación y transbordo regional. Además, es una de las terminales especializadas de contenedores TCP. Cuenta con un área multipropósito para otras cargas como vehículos, maderas y productos refrigerados. Vemos el puerto de Nueva Palmira, que es graneles y celulosas. Nueva Palmira se ha consolidado como el puerto más importante en el movimiento de los graneles agrícolas como soja, trigo, maíz. Vemos también que es la celulosa, principalmente en UPM y minerales. Su ubicación en la desembocadura del hidrovía Panamá, que es de Paraguay, le otorga una ventaja estratégica para conectar cargas fluviales. Por último, vemos el de pasajeros, que está ubicado en este puerto es de Colonia de Sacramento. Colonia es el principal punto de ingreso y salida de pasajeros por vía marítima, especialmente una ruta fluvial por Buenos Aires. Su actividad está
orientada casi exclusivamente en ferries y cruceros turísticos. Actualmente el puerto se encuentra en proceso de modificación. Vamos a hablar sobre la clasificación según el nivel de congestión operativos. Seguimos hablando sobre el mismo puerto. El puerto de Montevideo presenta un nivel de congestión medio con pico desde el 2021. Ha superado de manera sostenible el millón de TEU anuales, lo que interviene en un UP regional relevante. Sin embargo, este volumen genera presión sobre muelles, patios y accesos territoriales. La ampliación de TSP, el dragado de 14 metros y la construcción de un segundo muelle especializado buscan reducir el cuello de botella y aumentar la capacidad de operación. En el caso de Montevideo, cuando decimos que es un hub de contenedores, no solo maneja importaciones y exportaciones uruguayas, también recibe contenedores de otros países vecinos. Por ejemplo, tenemos a Paraguay y Brasil, principalmente el sur de Brasil, que usa Montevideo para punto de transbordo. Desde allí los contenedores se encargan en buques oceánicos de gran tamaño con destino a Europa, a Asia y América, y principalmente Estados Unidos. Vemos el puerto de Nueva Palmira exhibir un nivel de congestión medio y estacional vinculado directamente con las zafas agrícolas, principalmente soja. Son de los ciclos de exportaciones células. Durante estos periodos se generan picos de operaciones que pueden saturar la infraestructura de almacenamiento y los accesos fluviales, mientras que en otros meses del año la actividad se reduce significativamente. Para terminar, vamos a hablar sobre el puerto de Colonia, de Sacramento. Registra un nivel de congestión alto en temporadas turísticas y durante fines de semana largos, cuando el flujo de pasajeros hacia y desde Argentina se incrementa notablemente. El récord de 2.67 millones de pasajeros en el año 2023 evidencia tanto la fortaleza de esta terminal como la necesidad e inversión para manejar la capacidad. Antes de concluir, voy a decir que el nivel de congestión del sistema portuario uruguayo está más asociado a picos estacionales y conyudentales que a un colapso estructural, aunque requieren inversiones continuas en A infraestructuras. continuación de mis compañeros, yo voy a hablar sobre el análisis comparativo y modelo óptimo para Uruguay. La elección del modelo de administración portuaria más adecuado para Uruguay requiere considerar un conjunto de factores estratégicos que van más allá de la gestión operativa. Aspectos como la competitividad internacional, la capacidad de atraer inversiones en infraestructuras, la solidez del marco regulatorio y el impacto socioeconómico de las actividades portuarias, que resultan determinantes. Un análisis comparativo entre los distintos esquemas permite identificar aquel que mejor se ajuste a la realidad nacional, con el fin de garantizar la eficiencia del sistema portuario y consolidar el papel del país como hub. Hub, centro de logístico y de conexión internacional de cargas. El modelo Lambert, con competencia regulada, se perfila como el más adecuado para la realidad de Uruguay, complementando con esquemas de zona franca, puerto libre, donde existan ventajas para la especialización. Caso Nueva Palmira. Competitividad. La combinación de inversión privada, ejemplo, más de 600 millones en Montevideo y coordinación estatal asegura eficiencia, colados competitivos de 14 metros en Montevideo y capacidad para captar cargas de transbordo frente a la competencia regional. No obstante, se requiere reforzar la competencia intraportuaria para evitar riesgo de monopolización. Infraestructura y eficiencia. El modelo Lambert permite movilizar inversiones de gran escala en terminales y dragado, al tiempo que mantiene la planificación estatal. La coexistencia del ANP y terminales privadas en Nueva Palmira
ha demostrado eficiencia mediante la especialización por producto. Marco regulatorio del régimen del puerto libre. Ley número 16.246 ofrece un marco jurídico flexible que favorece la competitividad. Se recomienda, sin embargo, fortalecer la transparencia contractual, incorporar mecanismos de revisión periódica y garantizar el acceso equitativo a la infraestructura común. Impacto socioeconómico. El modelo ha generado empleos, cadenas logísticas regionales y transferencia tecnológica. El tiempo que impulsa proyectos de sostenibilidad como el Puerto Verde de Colonia. Estos impactos contribuyen a la inserción internacional de Uruguay, ya que su reputación como nodo logístico es confiable.